Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Entonces, ¿desarrollan primero el pretest? Espero, esperamos unos minutos o ya procedo a presentar. Claro, doctor. Esperemos 5 minutos a que puedan desarrollar el pretest y comenzamos con la ponencia. Ok, ok. Buenas tardes. Con los asistentes que se acaban de unir, por favor, desarrollen el pretest. Voy a volver a reenviar el link. Si alguno tiene dificultad, por favor, recuerden que el pretest es su asistencia. El link va a estar abierto hasta las 5:30, por favor.
Doctor, ya tenemos el 75% de registro del pretest. A los demás participantes, el formulario estará abierto hasta las 5:30. Por favor, complétenlo. Doctor, ya podemos comenzar con la ponencia. Ok, listo. Vamos a compartir. Listo. Sí se observa, ¿no? ¿Sí? ¿Todo correcto? Sí, doctor. Ya. Perfecto. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jonathan Mejía. Actualmente laboro en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud, en el apartado de guías de práctica clínica. Gracias a la SUSIEMSE por realizarme la invitación de participar en este curso de Metodología de la Investigación. Hoy día vamos a desarrollar el primer tema, que va en el apartado de pregunta e investigación. Por ahí me comentaban de que tenemos participantes, tanto estudiantes de medicina, tenemos algunos también que son médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Asumo de que varios tendrán una experiencia previa, probablemente, quizás no exactamente formulando proyectos, sino leyendo, quizás artículos o también guías, ¿no? Si ya ejercen la práctica clínica. Entonces, este curso está orientado a evitar esto, ¿no? En un inicio, teniendo una idea, podemos tener la mejor idea del mundo, ir planteándola poco a poco, pero luego darnos cuenta de que termina en la cabeza del caballito, ¿no? Entonces, vamos a ir por pasos. Los chicos han estructurado de una manera muy interesante el curso. Y como lo mencionaban, los tutores vamos a estar ahí para dar quizás consejos si tienen ya una idea preconcebida. Muy bien, entonces, viendo todo el tema de la investigación y el proceso que debe de requerir esto, todo vamos a ver lo que comenzamos con formular una idea que inicia su concepción desde la observación. Observamos la naturaleza, observamos quizás los árboles, quizás las plantas, probablemente los animales, los procesos que ocurren en estos seres vivos, observamos ya a los pacientes, observamos al médico, observamos a los estudiantes. Hay muchas cosas que podemos observar y que finalmente lo podemos ir verbalizando para que esta idea pueda generarse y convertirse en una pregunta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Al tener una pregunta, ya dimos el primer paso para proceder a responderla. ¿A través de qué? Del método científico. Entonces, todo comienza desde la observación. Como ya les mencionaba, tenemos muchos, pero muchos contextos en los que podemos nosotros tener y obtener una idea en sí para poder desarrollarla, ¿no? En el caso de la parte de salud, tenemos el contexto de los hospitales, tenemos a los centros de atención primaria, tenemos también inclusive los mismos estudiantes de medicina, tenemos inclusive al mismo personal clínico que labora, habiendo tantas cosas que pueden estar ocurriendo en estos individuos, ¿no? A partir de ello es que el observar, por ejemplo, con la historia, ha generado que muchos científicos en la antigüedad puedan haber ya dejado y aportado a la ciencia con observaciones que se han materializado, ¿no? En cosas muy útiles para el avance. Por ejemplo, Galileo Galilei, que quería observar de una forma diferente probablemente las estrellas, inventando el telescopio. Marie Curie, que terminó descubriendo nuevos elementos en nuestra tabla periódica química. Tenemos a Einstein, Albert Einstein, que alucinaba con poder observar los fotones de los haces de luces que llegaban a la Tierra o probablemente que eran emitidos desde su chimenea. Y también a Stephen Hawking, que alucinaba ya con el tema de los agujeros negros en primera instancia. Y ahí venimos nosotros, que tenemos principalmente estos contextos. El ámbito de la práctica clínica, el hospital, los pacientes, el personal de salud, todo el contexto de la práctica clínica
inclusive la relación médico-paciente, que también requiere y también de la que se puede obtener preguntas de investigación, y por qué no, todo el tema ético, el tema también de la parte económica y de las leyes en todo el ámbito de salud, en el ámbito médico. Es así que tenemos a la idea de investigación. Una idea puede ser algo muy ambicioso, ¿no? Puede ser algo muy ambicioso que puede ir orientado a decir, yo quiero ganar el premio Nobel porque quiero descubrir la cura del cáncer, o en algún momento quisiera encontrar una vacuna contra el SIDA, o probablemente contribuir con encontrar una vacuna 100% eficaz contra todas las variantes del COVID. Y ahí venimos nosotros a decirte, aguanta, vamos por pasos, vamos por pasos. Una idea de investigación que se te vaya ya ocurriendo, que se te va prendiendo el foquito, debe de ser evaluada. Hay un método muy conocido y muy usado en el globo, que es el llamado método FINER. Es en sí un acrónimo que cada letra va a significar algo. Y ahí vamos. La F de factible, la I de interesante, la N de novedoso, E de ético y R de relevante. Entonces, tu idea de investigación debería de cumplir con estos criterios, que vamos a ir desglosándolos poquito a poquito. Comenzamos con la parte de la factibilidad. ¿Puedes realmente hacerlo? Este puede realmente hacerlo involucra varias cosas. Primero, el tema de recursos, no solamente hablando de la parte monetaria, sino también recursos humanos. ¿Se te es factible de que tú solo puedas realizarlo? ¿O se te es factible de que tú con tu amigo, con tu amiga puedas hacerlo? ¿O de que tú en tu servicio hospitalario puedan hacerlo? ¿Están capacitados? Otra parte de recursos también es el tema logístico, ¿no? Tienen el tiempo necesario para poder desarrollar esta idea de investigación, tienen la parte económica necesaria también para poder desarrollarla, están correctamente capacitados, tienen la asesoría también adecuada, son todas las preguntas que uno debería de hacerse para poder evaluar la factibilidad. Siempre se recomienda de que puedan observar la realidad en la que están, en el contexto en el que están. Si eres estudiante, que te pongas a investigar probablemente la acción farmacológica de un compuesto X versus un compuesto Y. Entonces, uno piensa, pues, ¿no? Siendo estudiante, ¿tienes los fondos necesarios para hacerlo? ¿Tienes la asesoría también adecuada para hacerla? Hay mentores o investigadores que han hecho ese tipo de investigación antes que te puedan guiar, que te puedan orientar. Entonces son cosas que uno debe de ponerse a pensar antes de dar el pasito a seguir materializando la idea. La parte de que una idea sea interesante es sobre todo tuya. ¿Es de tu interés? Ese apartado es importante porque todo el tema del desarrollo de una pregunta de investigación, de una idea de investigación, lleva muchos obstáculos que terminan en esto, ¿no? Pasar por todos los revisores, cuando tú tengas ya tu artículo, o inclusive cuando recién tengas tu protocolo, ver de que tu asesor te lo acepte, te diga, sí, esto va bien, o no, elimina todo esto, corrige todo esto. Pasas todo este tema, ves el tema de los revisores de tu artículo después cuando ya lo tengas y tienes tu artículo aceptado. Todo este proceso puede requerir mucho tiempo, dependiendo de qué tipo de estudio estás haciendo, dependiendo de cuánto seguimiento inclusive le vas a hacer a los pacientes, o no necesariamente pacientes, probablemente a los estudiantes o al personal clínico, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, una idea en la que podemos tener de que cuando uno ya tiene el artículo ya redactado, se ha visto, hay revisiones que lo han estudiado, hasta que pueda ser publicado demora una media de 9 meses. Es como un periodo de gestación de un estudio, de un artículo, para que lo puedas tener realmente publicado. Y esos 9 meses, súmenle los meses que tú tienes que desarrollarlo, ¿no? Unos 3, 4 meses más probablemente, o probablemente años, en el caso de si quieres
estudiar algo mucho más ambicioso y tienes la factibilidad para poder desarrollarlo. Entonces, este tema de que sea de tu interés ayuda a que superes obstáculos. Imagínate, tú terminaste el internado y necesitas ya la tesis, necesitas algo muy rápido, y coges cualquier tema que se te ocurra o cualquier tema que te han ahí sugerido los autores porque hay datos, pero realmente es de tu interés. O lo otro, tú necesitas publicar un artículo porque ya tu grupo de investigación te está presionando y necesitas mostrar productos y quieres sacar también algo rápido, pero realmente es de tu interés. Todo ese tema también debe de estar en consideración de cada uno de nosotros. Lo novedoso viene con lo novel, ¿no? Lo novedoso, lo más novedoso que uno puede pensar es encontrar la cura de algo o encontrar algo nuevo que no haya sido descubierto antes, ¿no? Pero sin embargo, esto no es lo único novedoso que podemos aportar en sí a realizar una investigación. Confirmar resultados previamente publicados también puede ser importante y relevante. Refutarlos también puede ser importante o relevante, o inclusive ampliar los conocimientos respecto a un resultado previo. Algo muy claro en esto, de algo novedoso, algo novel, es por ejemplo lo que hemos estado viviendo en el contexto de la pandemia, ¿no? Se hablaba de poder establecer ciertos tratamientos, hablaban de tratamientos con antibióticos, con corticoides, etcétera, etcétera, ¿no? Para esta enfermedad, pero todos los estudios lo confirmaban, los estudios de mejor calidad lo confirmaban, muchos no, ¿no? En relación a los antibióticos sobre todo, o otro tipo de sustancias. Ayudaba mucho para refutar a los estudios que sí decían de que sí, pues, ¿no? De que puede haber algo bueno. Ayudaban y contribuían. O también ampliaban lo que previamente también había sido ya publicado. En relación, por ejemplo, a síntomas, en relación a la incubación de la enfermedad, en relación a que uno se puede contagiar al tocar las superficies de COVID, etcétera, etcétera. Entonces, lo novedoso no únicamente es descubrir algo nuevo, sino también importa mucho revisar, obviamente, la literatura y ver cómo uno puede contribuir. Quizás reconfirmando algo, refutando o ampliando. Sugerencia. Aquí viene la sugerencia. Uno puede revisar las limitaciones de trabajos similares. Un artículo científico tiene partes, apartados, ¿ya? Que sigue la metodología del IMRD, ¿no? Comienza con una introducción, sigue con los materiales y métodos, resultados y la discusión. En donde ustedes deberían de ubicarse es en la discusión, por ejemplo, discusión. Y normalmente los autores, por un tema de redacción científica y algo que realmente está bien escrito, debería tener un apartado de limitaciones, inclusive de fortalezas y limitaciones. Es aquí en donde los autores ven en relación a su estudio qué pudo llevar a que hayan habido por ahí algunos errores. Esto se le viene a llamar sesgo, ¿ya? ¿Qué pudo haber habido que haya contribuido a eso? A que hayan errores, a que hayan quizás confusiones en las estimaciones que han obtenido. Y también de qué manera pueden mejorarse. Es ahí en donde uno, al leer las limitaciones de un estudio, puede llegar a decir, ya, genial, ellos no hicieron esto. ¿Por qué? Ya, por esto que ellos explican en su párrafo de limitaciones. Yo puedo contribuir a hacerlo mejor y ahí uno puede estar teniendo una forma en la que contribuir de una mejor manera. O también, los autores también muchas veces invitan a estudiar otro tipo de temas. O mejor dicho, el tema estudiado, pero de una forma diferente. Y ahí es uno en donde puede ganarse también la forma en la que su idea puede ser o resultar novedosa, ¿sí? Inclusive agregado a esto, está el tema de las guías mismas. Quizás los que ya están en clínica o los que ya practican la práctica clínica, se han percatado de que las guías tienen un apartado también que dicen las recomendaciones de investigación. Son preguntas sencillas que te plantean y que ellos dicen que deberían de ser investigadas o que podrían ser investigadas porque no hay un cuerpo de evidencia sólido
para emitir recomendaciones a partir de ellas. Entonces también esos son otro tipo de documentos y apartados en donde podemos obtener algo novedoso para nuestra idea. Ético. El tema ético, si no me equivoco, va a ser desarrollado posteriormente en el curso también. Tiene varias aristas, que no quisiera darles spoilers en ese aspecto, pero tiene varias aristas. Todo este tema ético tiene un gran inicio en un tipo de experimento que hubo en el mundo, el experimento llamado de Tuskegee, en donde no se daba tratamiento a los pacientes con sífilis para ver la historia natural de la enfermedad. Entonces, a partir de eso se emitieron reportes, el reporte Belmont y unos consecutivos, que empezaron a regular los estudios. Uno tiene que preguntarse, ¿con mi estudio yo no vulnero el anonimato de mis participantes? ¿Con mi estudio yo les brindo a los participantes información primero del mismo antes de que sean enrolados en todo el proceso en el que del que van a ser parte? Y así, uno debe de preguntarse cuánto daño van a hacer con su estudio, cuánto beneficio van a obtener los participantes del estudio, a qué riesgos están expuestos los participantes, y si esto lleva a un balance favorable, ¿ya? Es un arista. Son varios aristas que tiene ese tema ético. En forma general, cumplimos nosotros con tener nuestro proyecto, enviarlo a un comité de ética. Normalmente el comité de ética debe de emitir una aprobación, tener la autorización probablemente del lugar en el que vamos a desarrollar. Probablemente puede ser un hospital, o puede ser una universidad, o puede ser una comunidad indígena, probablemente, una comunidad nativa, etcétera, etcétera. Debemos emitir también consentimientos informados a los participantes del estudio, o también que pueden ser pacientes, o que pueden ser también encuestados, entre otros, que ya en el apartado de ética, se va a desarrollar. Relevancia. Esto quizás puede ser algo difícil, ¿no? Algo difícil, porque aportamos algo al conocimiento, al estado del arte que se tiene en esta pregunta que estamos planteando, en esta idea que estamos planteando, porque estamos en idea, aporta algo al conocimiento. Mucho se tiene esta idea, ¿no?, de llenar un vacío. Y muchos justifican sus estudios porque dicen, no se hizo de esta forma, o no se hizo en tal lugar este tipo de estudio. Pero muchas veces no llega a ser una justificación exactamente válida, ¿no? Probablemente este apartado de relevancia puede estar relacionado a lo que anteriormente veíamos: aclarar polémicas, aceptar resultados anteriores presentados, refutarlos o contribuir a ampliar el conocimiento. Y luego tenemos ya de que después de la idea, como veíamos en el flujograma inicial, tenemos a la pregunta de investigación. Bueno, la pregunta de investigación, el problema, ¿sí?, tiene partes, ¿sí? Y vamos a explicar las partes de una pregunta de investigación partiendo de esta ya formulada, ¿ok? Vamos a partir de este ejemplo. En pacientes con COVID-19 leve a moderado, la ivermectina, comparado con un tratamiento de soporte, ¿tendrá algún beneficio en la progresión de la enfermedad? A ver, nuevamente, revisémoslo porque vamos a trabajar durante todo el resto de la clase con esto. En pacientes con COVID-19 leve a moderado, la ivermectina, comparado con un tratamiento de soporte, ¿tendrá algún beneficio en la progresión de la enfermedad? Esta pregunta ya se ha respondido, ¿no? Ya tenemos una respuesta más sólida con la evidencia que tenemos, ya publicada en las diferentes revistas, pero vamos a analizarla, la estructura de esta pregunta. Una pregunta de investigación es armada, formulada con esta estrategia, la estrategia PICO, ¿sí? PICO. Que puede tener una variante, ya no llamarla PICO, sino llamarla PECO. Y ser inclusive un tanto más completa, y ya no llamarla PICO, sino PICOT. ¿Qué significa? Es algo similar a lo de FINER. Son también acrónimos. Es un acrónimo, ¿no? Que cada sigla significa algo. Veamos. La P
de la población. La I o la E de la intervención. La E significa exposición. Esto va a tener un uso diferente al realizar algún tipo de estudio realmente experimental o observacional, ¿sí? La exposición para una observacional. La C de comparación y la O de outcome, o en español, resultado. Por último, la T de un tiempo de seguimiento. Listo. Entonces, según este acrónimo, vamos a empezar a desmenuzar la pregunta planteada anteriormente. Muy bien. P de población. La población significa quién o quiénes. Esta P responde a estas preguntas. ¿Quién o quiénes? Y aquí les pongo que tenemos que ser lo más específicos posibles. ¿A qué voy con esto? Pueden ser pacientes de un hospital. Pueden ser pacientes de un centro de atención primaria. Puede ser que tú estudies a una comunidad. Puede ser que tú estudies a un país. Puede ser que tú estudies los mismos artículos científicos. Entonces, tú tienes que ser específico al plantear la población. Por ejemplo, paciente con tuberculosis. Perfecto, pero ¿qué tipo de tuberculosis? ¿Resistente? ¿No resistente? ¿MDR, XDR? ¿Qué tipo de paciente de tuberculosis? ¿En dónde? ¿En un hospital? ¿O que son tratados en centros de atención primaria? Si es relevante para tu pregunta, también debes de incluirlo. Tienes que ser bastante específico. ¿En un hospital? Sí, y quizás esto más para efectos de tesis inclusive, deberías considerar qué hospital, porque normalmente las tesis son desarrolladas en la localidad de tu universidad, entonces, ¿qué hospital? Ser específico es aquí lo importante. En nuestra pregunta, ¿qué parte vendría a ser la población? ¿Podrían escribirlo en el chat? A ver, chicos, de paso para saber si están vivos. Y si no se me fue el internet y estoy hablando solo. Les leo. Muy bien, Eduardo. Muy bien, muy bien. Bien, qué bueno que participen, ¿eh? Qué bueno que participen. Ojo en esa parte. Siempre recuerden que la población debe de ser específica, ¿ya? En este caso, sería pacientes con COVID-19 leve a moderado. Toda esa es nuestra población, ¿sí? Pacientes con COVID-19. ¿Es parte de la población? Sí, pero estamos siendo bastante específicos porque solo queremos estudiar a los que tienen una enfermedad leve a moderada, ¿sí? Entonces, esa es nuestra población. ¿Qué viene a ser cuál? La enfermedad o la condición que tienen eh, los individuos a ser estudiados. ¿Ok? Seguimos. I, E, de intervención o exposición. Este apartado responde a esta pregunta. ¿Qué? ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué? Aquí vienen a haber diferencias en relación realmente al diseño del estudio que estamos realizando. Si es un estudio en el que estamos interviniendo, o sea, haciendo algo experimental, vamos a hablar de una intervención per se. Pero si es un estudio en el que únicamente estamos observando, por ejemplo, tipos de estudios, casos y controles, cortes o transversales, vamos a hablar ya de una exposición, ¿sí? En este caso, en esta pregunta, nosotros vemos que estamos interviniendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una I, de una intervención. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, les leo nuevamente. ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuál sería la intervención?
Muy bien, comparando un tratamiento, comparando con ivermectina con tratamiento de soporte. Ya, muy bien. Ok. Al hablar del qué, vamos a hablar tanto de dos cosas, ¿sí? De nuestra intervención y también de con qué estamos comparando esta intervención, ¿sí? Que va a ser la siguiente letra del acrónimo, la comparación, ¿ya? Al hablar de la intervención per se, únicamente hablamos de lo que nosotros queremos evaluar. En este caso, sería la ivermectina, solamente ivermectina, porque esa es nuestra, lo que nosotros estamos queriendo evaluar. Y esta ivermectina, a fin de cuentas, lo vamos a comparar con algo. Y aquí va a venir la respuesta al siguiente acrónimo, la comparación, que nuevamente va a ser una pregunta del qué o con qué. En este caso, ivermectina, la pregunta misma nos lo dice, comparado con un tratamiento de soporte. ¿Sí? Entonces, la intervención tiene que ser lo que nosotros, lo que nosotros nos está interesando mucho más en probar, lo que nosotros queremos probar. Pero siempre tenemos que compararlo con un estándar. En este caso, el estándar es el tratamiento de soporte. Otro ejemplo, nuevamente vamos con tuberculosis. Digamos que nosotros hemos desarrollado un fármaco, el fármaco Y, y queremos decir que este fármaco Y es mucho mejor que el esquema que se administra a los pacientes con tuberculosis sensible. Entonces, nuestro fármaco Y vendría a ser nuestra I de intervención, ¿no? Tenemos un fármaco Y versus el esquema usual, ¿no? De TB, nuestro esquema usual. Entonces, ¿qué nos importa probar? La Y, porque es lo que nosotros estamos desarrollando, lo que nosotros hemos fabricado. ¿Versus qué lo probamos? El esquema que es el estándar de tratamiento actual. El esquema ya conocido que tenemos para tratamiento de tuberculosis sensible. Entonces, esta droga Y vendría a ser nuestra intervención. Mientras que el esquema usual con el que estamos comparando vendría a ser nuestra C de comparador. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, algunos decían, ¿no? La intervención va a ser la ivermectina comparado con un tratamiento de soporte. No. La intervención únicamente va a ser lo que nosotros deseamos probar. En este caso, la ivermectina. ¿Y con qué lo estamos comparando? La C, la comparación va a ser con un tratamiento de soporte que está en esta parte, ¿no? Que va a ser la comparación. La ivermectina, la Y. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, ya hemos visto la intervención y el comparador. Y hemos visto que esto se relaciona mucho, tiene una relación muy clara, ¿no? En la misma, en una pequeña, en unas cuantas palabras pueden estar unidas ambos, tanto la intervención y el comparador. Entonces, a tener bastante cuidado al ver los artículos. Pero después de ahí vamos a ver algunos ejemplitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el comparador, como les decía, es un tratamiento estándar, ¿sí? Es un estándar que ya se tiene ya planeado y que ya se usa en sí. Y esto es al hablar de estudios en donde intervenimos, por ejemplo, experimentales. Pero por ahí también, en los estudios en los que no intervenimos, estudios observacionales, donde solo vemos. En los observacionales vamos a hablar no de un tratamiento estándar, sino de quienes no han estado expuestos. Y después vamos a ver unos ejemplitos, ¿ya? La O de outcome va a ser el resultado, pero no exactamente seguían de esto un resultado, porque es un error común pensar que
Hablar de resultado es que yo ya debo decir, me previno de una progresión de la enfermedad con un OR de 0.8. Ese es mi resultado y eso va en mi pregunta. No, 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 no. Con esto de outcome nos referimos a cómo queremos evaluar este efecto. Cómo queremos poner a prueba este nuevo tratamiento, ¿sí? A ver, les doy una chance. ¿Cuál sería el outcome en esta pregunta? ¿Cómo queremos evaluar que la ivermectina comparado con un tratamiento de soporte será mejor o será peor? ¿Cómo? Les leo. Muy bien, muy bien. Qué bueno que participen, ¿ah? Me da mucho gusto. Genial, genial. Muy bien, muy bien. Ok. Han dado el clavo. Varios han dado el clavo, ¿sí? El cómo en esta pregunta está en la siguiente parte, está expresado con las siguientes palabras. Progresión de la enfermedad, ¿sí? Progresión de la enfermedad. De esa forma es que queremos evaluar si la ivermectina comparado con un tratamiento de soporte es mejor o peor. ¿Evaluando qué? La progresión de la enfermedad. Ese es el cómo vamos a evaluar a este tratamiento de la ivermectina. Progresión de la enfermedad. Esto puede variar, ¿no? No puede ser exactamente progresión. Quizás el investigador pudo haber optado por mortalidad y ver si la ivermectina disminuía la mortalidad y no la progresión de la enfermedad. Mortalidad a los 5 días de inicio de síntomas. O puede haber sido otro desenlace, otro outcome. ¿Cuál? Ingreso a UCI, por ejemplo. Ingreso a UCI. Y aquí hubiera sido, ¿no? Con un tratamiento de soporte tendrá algún beneficio en el ingreso a UCI de pacientes, con 5 días luego del inicio de síntomas. Ingreso a UCI. ¿Cuál más pudo haber sido? ¿Cuál más? Probablemente desarrollar sepsis. Entonces, hubiera sido también aquí, pues, ¿no? Si la ivermectina comparado con un tratamiento de soporte tendrá un beneficio en el desarrollo de sepsis 5 días luego del inicio de síntomas, etcétera, etcétera. Son muchos desenlaces que uno puede aquí plasmar. Los más usuales en este tipo de estudios, que son de intervención, sobre todo como outcomes críticos, o desenlaces críticos, resultados críticos, son mortalidad, progresión, sobrevida, ¿no? Supervivencia. Y de esa forma, nosotros estamos evaluándolo, ¿sí? Algunos por ahí decían que esto viene, progresión de la enfermedad 5 días luego de... Para eso se ha establecido el siguiente apartado del pico, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este O de outcome va a representar la variable dependiente, o también llamado desenlace, de lo que nosotros estamos evaluando, ¿sí? ¿Recuerdan? De que tenemos normalmente una variable independiente y que queremos quizás buscar por ahí una asociación, y tenemos por ahí una variable dependiente, ¿sí? En este caso, la progresión de la enfermedad vendría a ser esto, la variable dependiente, progresión de la enfermedad, ¿sí? La variable independiente, bueno, vendrían aquí a estar los tratamientos, pues, ¿no? Puede ser por aquí ivermectina versus el tratamiento de soporte, ¿no? De soporte. Y esto es algo que, o sea, vamos a hablar en relación a esta variable dependiente, que va a ser la progresión de la enfermedad. Esto más también es importante cuando vemos estudios observacionales, porque se hablan, ¿no? Factores asociados. Factores asociados, sigamos a ver en COVID, en la mortalidad, con la mortalidad de COVID-19, leve a moderado, ¿sí?
¿Cuál sería aquí la variable dependiente? Mortalidad, ¿no? Factores asociados, y tenemos por ahí a la mortalidad, porque eso es lo que están queriendo, ese es su outcome, su desenlace, ese es el cómo quieren evaluarlo, ¿no? ¿Qué factores se asocian a la mortalidad? Variable independiente y por aquí la variable dependiente, ¿sí? Y por último tenemos al tiempo de seguimiento. ¿Por cuánto tiempo hemos observado a esta población? Y en este caso es algo ya muy sencillo, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Les leo? Cinco días. Muy bien, 5 días. Pero recuerden, el ser específico se sigue manteniendo hasta ahora, ¿ya? No solamente 5 días. Es importante que sea 5 días luego del inicio de síntomas, ¿ya? Luego del inicio de síntomas. Ese sería nuestra T, nuestro tiempo de seguimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, un paciente comienza aquí sus síntomas, ¿ya? No va al hospital o al centro de atención y recién por aquí va, este es el día 0 y este es el día 3. Y justo aquí decidimos enrolarlo en el estudio. Entonces decimos, vamos a seguirlo 5 días. Pero 5 días ¿desde cuándo? Si decidimos enrolarlo 5 días a partir de que acudió al centro de atención, este vendría a ser el día 8, ¿no? Y aquí evaluaríamos a los fármacos, ivermectina versus el tratamiento de soporte. Pero si decimos 5 días luego del inicio de síntomas, entonces deberíamos de verlo aquí en el día 5, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí inició síntomas. Inicio de síntomas. ¿Y cuánto vienen aquí? 5 días hasta el momento, en este caso, del que vamos a evaluar, pues, ¿no? Porque eso es lo que estamos estableciendo. ¿Hay diferencia? Sí, es una diferencia bien clara, ¿no? Porque en el tercer día recién acudió al hospital o al centro de atención primaria. Y ahí es en cuando viene la diferencia. 5 días luego de que acudió o 5 días del inicio de síntomas. Entonces, sigamos siendo específicos siempre. 5 días luego del inicio de síntomas, ¿no? Este tiempo no solamente puede ser en días, también pueden ser horas. Por ejemplo, cuando estudiamos a un neonato, podemos decidir estudiarlo eh, a las 24 horas luego de haber nacido, o hacer el seguimiento, ¿no? A las 24 horas de haber nacido, o a las 48 horas de haber nacido. Quizás es relevante para nuestra pregunta hacerlo así, entonces pueden ser horas, pueden ser días, el ejemplo que estamos planteando, pueden ser meses, probablemente para ver si hay efectos adversos de ciertos medicamentos, o pueden ser años, al evaluar ya, en este caso, supervivencia, ¿no? Esto es bastante usado en cáncer, cuando prueban nuevos tratamientos en cáncer, ¿no? O cuando prueban modificaciones de los esquemas de tratamiento. Ellos siguen normalmente a sus pacientes, siempre la sobrevida o la supervivencia lo evalúan en 5 años, es lo más usual, bastante usual. En 5 años luego de haber iniciado ese nuevo esquema, ¿sí? Entonces, en resumen, nuestra estrategia pico de esa pregunta es la siguiente. Población, pacientes con COVID leve a moderado. Intervención, ivermectina. Comparación o comparador, tratamiento de soporte. Y el outcome, ¿cuál? La progresión de la enfermedad. Y la T de tiempo, 5 días luego del inicio de síntomas. Lo que nosotros debemos hacer al formular una pregunta, primero, al tener una idea, o sea, porque recuerden que todo comenzamos planteando una idea. Bueno, obviamente antes está la observación. Planteamos la idea y la vamos a verbalizar, ¿no? La vamos a verbalizar en una pregunta. Para verbalizarla es que nosotros debemos de armar esta estrategia, el pico, ¿sí? Entonces, cuando tienen su idea, quizás algunos, como mencionaban ahí, ya tienen alguna idea, quieren emprender un trabajo, un proyecto, genial, vayan ya comenzando a verbalizar
su población. Ah, no, sí, en un Word o en una hoja. P, ¿cuál es su población? ¿Cuál es su intervención? ¿O cuál es su grupo de exposición? Que ahorita vamos a ver sobre eso. ¿Cuál es su comparador? ¿Cuál es su outcome? ¿Y cuál es el tiempo de seguimiento? ¿Sí? A partir de esto se forma la pregunta que nosotros ya hemos leído, la pregunta planteada. ¿Sí? Tu pregunta, la redacción de tu pregunta debe de tener cada uno de estos apartados. Todos, 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 todos. ¿Sí? Eso es bastante importante que deben de tener en cuenta. La pregunta debe tener todos estos apartados. Esa pregunta venía más o menos de aquí, de este artículo, de JAMA, ¿no? Que ha sido, seguro que ha sido leído por ustedes. Eficacia del tratamiento de ivermectina en la progresión de la enfermedad en adultos con COVID leve a moderado, ¿no? Y comorbilidades, ¿no? Inclusive, aquí armamos el pico. Miren, del título nomás puede salir el pico, sí. Algunos artículos requieren que tú leas quizás el resumen o por ahí un poquito de los métodos. ¿Cuál sería aquí la P de este título? Adultos, ¿no? Mira, inclusive están siendo bastante específicos. Adultos. Seguro que adultos probablemente lo definen mayores de 18 años, ¿no? En sus métodos. Pero bueno, son adultos. Adultos con COVID-19 leve a moderado, ¿no? Leve a moderado. ¿Cuál es la intervención? Eso ya sabemos. Ivermectina, ¿no? ¿Cuál es el comparador? Probablemente aquí no nos lo dicen, ¿no? No nos lo dicen en el título, entonces tendríamos que revisar el resumen o un poquito de los métodos para poder saber con qué grupo lo compararon, qué tipo de pacientes compararon, ¿no? ¿Cuál es el desenlace? La que vimos ya. Progresión de la enfermedad, progresión de la enfermedad. Pico. Y el tiempo, bueno, no nos lo dicen. Quizás podemos leer el artículo, nuevamente, la parte de resultados, perdón, la parte del resumen o de los métodos para poder establecer bien todos los apartados de la pico. ¿Ya? Muy bien. Esta parte es la primera página del artículo. Bueno, claro, la primera página a partir de la introducción. ¿Ya? Esto lo estoy mostrando para que ustedes sepan que la pregunta de un estudio en un artículo siempre está en un apartado del artículo. En este caso, en toda esta sección, que van a ir a ser la introducción. La introducción. Que es la primera parte de un artículo, la introducción. Exactamente en el último párrafo de la introducción. Aquí, ¿ya? Vamos a hacer un zoom en este párrafo. Y por aquí nos dice, ¿no? Lo que se ha encontrado, la ivermectina es ampliamente prescrita contra COVID, ¿no? En esto de manera contraria a lo que dice la OMS, etcétera, etcétera. Y aquí en la última oración nos dice, ¿no? En el presente ensayo clínico aleatorizado, nosotros estudiamos la eficacia de ivermectina para la prevención de la progresión de la enfermedad a una enfermedad severa en pacientes con elevado riesgo de progresar la enfermedad con COVID-19, ¿no? ¿En dónde? En Malasia. Y bueno, aquí, a partir de aquí, es que sale nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Y exactamente esto es el objetivo de la investigación, que probablemente ya lo van a ver ya posteriormente. Pero de aquí, ustedes es de donde también pueden sacar los otros componentes que necesitan para armar el pico. ¿Y qué sucede en estudios observacionales? Por ejemplo, este estudio nosotros armamos hace un tiempo y vamos a ver el tema del pico en este estudio, ¿ya? Nos dice, determinantes para el embarazo de un adolescente en comunidades indígenas de la selva central peruana, un estudio de casos y controles. En este caso, la población que nosotros estudiamos eran las adolescentes de comunidades indígenas, ¿no? Lo dice por aquí, embarazo adolescente, dice por acá, pues, ¿no? En comunidades indígenas.
Si nosotros leemos por aquí en la parte de los métodos, nos dice un estudio de casos y controles que involucró a adolescentes de 13 a 19 años de 7 comunidades indígenas de la selva central. Entonces, la población vendría a ser adolescentes. Pero aquí ya no vamos a usar la I de intervención, sino la E de exposición. ¿Qué vendría a ser la exposición que nosotros estamos viendo? Si estas adolescentes estaban expuestas a ciertos determinantes, por ejemplo, baja educación, o ningún tipo de educación de grave instrucción en sí es, o ser muy jóvenes, tener una edad de 13 a 15 años, o por ahí no hablar sobre temas de sexualidad con sus padres, no hablar sobre sexualidad con sus padres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas exposiciones era lo que nosotros evaluábamos, que eran los determinantes que nosotros estábamos chequeando. ¿Con qué lo comparamos? Con aquellas que no estaban expuestas a los determinantes. No determinantes, o sea, no tenían baja educación, bajo grado de instrucción, no tenían esta edad, quizás eran mayorcitas, mayores de 15 años hasta 19 años, o que sí hablaban sobre sexualidad con sus parientes o padres. ¿Cuál era nuestro desenlace? El que tengan embarazo adolescente, ¿sí? Embarazo adolescente. Ese era nuestro desenlace. Tiempo de seguimiento, no lo establecimos, ¿sí? No lo establecimos. Otro más. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática, es un tipo de estudio. Pero es importante porque aquí obtienen únicamente prevalencias, ¿no? Nos dice, diabetes mellitus tipo 2 en el Perú, una revisión sistemática sobre la prevalencia e incidencia en población general. Muy bien. De este título, saquemos la población. ¿Cuál vendría a ser la población? ¿Lo pueden escribir? Población peruana, en Perú, población peruana, población general, población general. Paciente con glucosa basal alta. Muy bien, ok. Claro, si vamos a ser específicos, tenemos que incluir en la P a la población general de Perú, ¿no? Población general peruana. Eso quizás aquí falta agregar. Población general peruana, ¿no? Muy bien. Dígame, ¿cuál es la exposición? Este es el qué, ¿no? Perdón, el quién. Población. ¿Quién? ¿Quién es? La población general peruana. Estamos en un estudio observacional, entonces usamos la I o la E. Usamos la E de exposición, no la I de intervención. Usamos la E. ¿Expuestos a qué? A ver. ¿Qué dicen? ¿Lo pueden escribir? ¿O a dedo? Ok, muy bien. En este caso no hay exposición, ¿sí? No hay exposición. Estamos estudiando en quiénes. La población general peruana. ¿Estamos viendo un grupo de expuestos exactamente? ¿O expuestos a qué? Podría ser, ¿no? A la diabetes tipo 2, pero no exactamente.
En este tipo de estudios, en los que se obtienen prevalencias o incidencias, o sea, quieres tú obtener un porcentaje, ¿no? Un porcentaje. Aquí queremos saber la prevalencia e incidencia de diabetes en la población general peruana. No hay un grupo de exposición, y esto hay que tenerlo como regla. No existe grupo expuesto en este tipo de estudios. Comparador, por ende, tampoco, porque no estamos comparando con nadie. No es como el estudio anterior. En el estudio anterior tenemos expuestos. ¿A quiénes? ¿A qué? A determinantes, ¿no? A determinantes sociales. Y lo comparábamos con los que no estaban expuestos a estos determinantes, los que no estaban expuestos a los determinantes. Pero aquí, no, porque en sí es como que asumiéramos que toda la población está expuesta, en cierta forma, a la diabetes. Pero esto no se considera para que sea incluido aquí como grupo de exposición, ¿sí? Por ende, en ese tipo de estudios, en los que obtenemos prevalencias, incidencias, o sea, estudios muchas veces transversales, no vamos a tener un grupo de exposición ni de comparación, ¿sí? Pero sí tenemos un desenlace, prevalencia e incidencia más específicos de diabetes mellitus tipo 2. Ese es el desenlace que estamos evaluando. La prevalencia e incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Ojo, no se vayan más allá de lo que dice un título o de lo que dice el último párrafo de la introducción o de lo que dicen los métodos. Por ejemplo, para asumir de que estamos evaluando a las personas con glucosa alta, por así decirlo, ¿no? No se vaya más allá, porque nuestra imaginación puede ir mucho más allá. Váyanse únicamente a lo que está escrito acá, ¿sí? Eso también es para tenerlo en cuenta. Población. ¿Quién es? La población general peruana. ¿Y cómo lo estamos evaluando? Una prevalencia e incidencia de la diabetes mellitus tipo 2, pero no tenemos estos otros grupos, ¿sí? Ok. ¿Y tiempo? Obviamente, tampoco. Tampoco, porque no está definido ni especificado. Es importante también que consideremos esto último. Lo que hemos visto, por ejemplo, con el tema del ivermectin y del COVID, era una pregunta, lo que usualmente pueden llamarle, ¿no? Pregunta general, ¿no? Problema general, ¿no? General. Y usualmente también se plantea de que tienen que haber problemas específicos, ¿no? En los proyectos o también en las tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a considerar que los problemas específicos llevan la misma estructura, ¿sí? Para cada problema específico también deberíamos de armar un pico, o peco, o picot, ¿sí? Para cada problema específico. Es decir, cuando ustedes vayan a redactar, primero ponen problema general y ponen el que ya vimos, ¿no? Su problema, su pregunta. Y luego van en su otra página a listar cada uno de los problemas específicos. 1, primer problema específico. 2, segundo. 3, etcétera, etcétera. Muchos de estos problemas específicos parten de otros desenlaces que están evaluando, otros outcomes, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de un estudio de factores asociados, que es lo que usualmente más se desarrolla. Digamos, factores asociados a la adherencia del tratamiento, a la adherencia, o sea, que cumplen el tratamiento de VIH, ¿sí? Este tipo de estudio uno quiere desarrollar. Esta es la variable independiente, factores asociados, y la dependiente, adherencia al tratamiento, ¿no? La adherencia. Entonces, en el problema general, nosotros deberíamos de plantear, ¿no? Como pregunta, en pacientes con VIH, siempre hablando de la población primero, en pacientes con VIH, población,
¿cuáles serán los factores asociados a la adherencia del tratamiento? ¿No? O existirán factores asociados a la adherencia al tratamiento. Es un tema de verbalizarlo. Existirán factores asociados a la adherencia al tratamiento. Y luego, cuando vayamos a escribir los específicos, podemos deslogar, ver en sí cada uno de los factores. Por ejemplo, quizás la lejanía a un puesto de salud está asociada a la adherencia del tratamiento con VIH, asociada a la adherencia del tratamiento con VIH. ¿Cuál es otro posible factor asociado? 2. Puede ser los eventos adversos que desencadenan cada uno de los medicamentos estaría asociado a la adherencia al tratamiento con VIH, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma empezamos a tener los problemas específicos al momento de redactar, ¿sí? Y estos problemas específicos deben de tener la misma estructura, un pico, un picot. Por ahí va el mensaje, ¿ok? Listo. Eso sería por hoy. ¿Qué dicen? ¿Algunas preguntas? En la práctica, en el taller, van a ver otros estudios. Se les ha planteado primero un estudio que es, si no me equivoco, un ECA, o sea, un ensayo clínico aleatorizado. También por ahí hay un estudio de cohorte, que esto ya lo van a ver qué significa cada uno en la parte de diseños de estudios, ¿ya? Brevemente. El 3 es un estudio de casos y controles. Y el 4 es un estudio transversal. En este caso, recuerden que en los ECAs importa mucho el que escojan ustedes la letra I en lugar de la E. Es un I versus E, ¿no? Y son claros, en los ensayos clínicos son bastante claros. ¿Qué es lo que quieren probar versus con lo que están comparando? Que es el estándar, ¿no? Del momento. En este caso, siempre ustedes, en estos otros casos, siempre ustedes observen quiénes son los que están expuestos y quiénes son los no expuestos, ¿no? Por eso se toma de referencia a la letra E, ¿no? La E de expuestos. ¿Quiénes son los expuestos versus los no expuestos? ¿Sí? Para que estos vayan en la E y estos vayan en la letra C. ¿Sí? Que les van a ser los comparadores. Aquí van a ver este tema de que algunos estudios no tienen E ni tienen C, ¿no? Pero otros estudios, sobre todo aquí en los transversales, que ven, por ejemplo, factores asociados, pueden tener expuestos y pueden tener también no expuestos. Solamente es un temita de razonarlo y de echarle un ojito, ¿ya? Seguro les van a estar dando una mano los otros autores también para poder esto razonarlo bien, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas? Para que puedan pasar al taller, chicos. Ok, por ahí nos dice Mijael. La idea de investigación se evalúa con el método Pico y PECODE, entonces. Ok, a ver, vamos a hacer aquí una diapo. Listo, entonces, recuerden, ¿no? Que todo comienza con una observación y esto genera una idea. La idea se verbaliza y genera una pregunta, ¿no? La idea se evalúa con el método Finer, que ya lo vimos en la clase, ¿sí? Finer. Bueno, no salió bien esta F. Finer.
FINER. F de factible, I de interesante, N de novedoso, E de ético, R de relevante, ¿sí? Esa es una evaluación introspectiva en sí de cada uno cuando quiere plantear una idea, ¿sí? De investigación. Entonces tú dices, ¿es factible? ¿Lo puedo hacer? ¿Es interesante para mí? Es algo novedoso porque puede aclarar, refutar algo que ya se ha dicho antes o puede dar algo nuevo probablemente. Es ético, va a proteger a las personas, va a haber más balance de beneficios que daños contra las personas, va a haber riesgo, va a haber mucho riesgo o poco riesgo a los que van a estar admitidos ellas eh, o expuestos ellas. Es relevante, etcétera, etcétera. La pregunta y la idea, de esta forma la verbalizas en una pregunta. Y para verbalizarla, para escribirla, es que la pregunta tiene un formato, que es el que hemos visto. Pico, ¿no? Peco o picot. ¿Sí? Este formato ayuda a que cuando tú empieces a escribir tu pregunta y la pongas entre signos de interrogación, tú digas, mi pregunta escrita tiene todos estos componentes. Población, intervención, comparador, outcome y tiempo de seguimiento. ¿Sí? Para eso es el pico. Y para eso es el FINER. FINER esa idea, como pregunta es a pico. ¿Ok? Bien. Gracias por tu pregunta. Está bien, muy bien. A ver, por ahí levantaron la mano. Si desean, activan el micro. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Dime. Ok, tenía una duda en la parte del artículo en el que nos decía acerca de las adolescentes que estaban embarazadas en comunidades indígenas. Así es. Y en este caso, usted coloca en la población adolescentes de comunidades indígenas, pero no nos dice que la población tiene que ser bastante específica, o sea, deberíamos poner adolescentes de comunidades indígenas embarazadas de la selva central de Perú, o estaría equivocado. Ok, muy bien. Sí, y es algo bastante para razonar también. Muy bien, genial. Gracias por tu pregunta. Qué bueno que te hayas también dado cuenta. Ok, vamos a hacer otra pantallita. Ya. Ahora vamos al artículo. Listo, ok. Esto depende del diseño en sí del estudio. O sea, porque sobre todo tú te refieres a que la población deberían de ser adolescentes embarazadas, ¿no? Y sí, es cierto lo que dices. Pero el diseño del estudio condiciona a que haya aquí un cambio. Es un estudio de casos y controles, ¿ya? Mira. Y bueno, vamos a invadir un poquito una siguiente charla que hay posteriormente. A ver, este es el tiempo, ¿sí? Comenzamos de un cero y nos vamos al infinito, ¿sí? Pero vamos en esta dirección. Este es el tiempo. Tú decides estudiar y comenzar tu estudio aquí. En este momento decides comenzar tu estudio, ¿sí? Aquí se te ocurre la idea y aquí planteas tu pregunta, escribes tu proyecto y perfecto. Ya tienes todo listo para empezar a recolectar tus datos. En este caso, se te ocurrió que pueden haber ciertos determinantes sociales que pueden influir en el embarazo en adolescentes. ¿En dónde? En comunidades indígenas. Genial. Pero tú decides hacer un estudio de casos y controles. Por factibilidad, por todo lo que ya les van a comentar en una posterior charla. El diseño de casos y controles nos dice lo siguiente. En un punto del tiempo en el que tú quieres comenzar a hacer tu estudio, tienes que identificar a las personas que tienen el desenlace, el outcome. ¿Sí? Y como ya veíamos en el pico de este estudio, ¿cuál era el outcome? El embarazo en adolescentes.
el embarazo. ¿En quiénes? En adolescentes. Identificando esto, tú tienes dos grupos. Un grupo de casos y un grupo de controles. El grupo de casos serían, ¿quiénes? Las adolescentes embarazadas. Y el grupo de controles, las que no son embarazadas. Listo. Entonces, ya determinaste tu outcome y ya encontraste a las embarazadas y a las no embarazadas. Perfecto. Y ahora tú te vas a estudiar los determinantes sociales. Pero ¿te vas hacia el futuro o hacia el pasado? Te vas hacia el pasado. Por tu tipo de estudio, casos y controles. Entonces, tú empiezas a preguntar. Primer adolescente que entrevistas. ¿Cuál es tu grado de instrucción? Le preguntas. ¿Estudiaste hasta qué grado? Como máximo. Y te dice, yo estudié primaria. Por aquí. Solamente primaria. No tengo nada más. Primaria. O luego también te puede decir que, por ejemplo, no habla con sus padres sobre sexualidad. No habla sobre sexualidad con sus padres. Así, todo yendo al pasado. Y eso ocurrió en un momento del pasado. Digamos que fue este punto. Entonces, es aquí en donde tú estás evaluando tus determinantes. Es aquí. Y es aquí en donde tú determinas dos grupos. La adolescente estudió primaria o estudió secundaria. Primaria, entonces, estuvo expuesta. Expuesta. Y se va aquí. La adolescente hablaba con sus padres sobre educación sexual. Sí hablaba. Entonces, no expuesta. Se va por acá. ¿Sí? Esto depende del diseño, como les digo. Casos y controles. ¿Por qué? Porque defines primero el outcome, el desenlace, que va a ser embarazo en adolescentes. Ahí defines tus casos y tus controles. Y luego vas al pasado para estudiar qué cosa. Esos factores que tú quieres ver si estaban asociados o no. En este caso, los determinantes. Y cuando vas allí en las adolescentes, en el pasado, tú defines dos grupos, expuestos y no expuestos. Y ahí viene, pues, ¿no? Que los expuestos van a ser los determinantes, expuestos a los determinantes, y los no expuestos a los que no estuvieron expuestos a los determinantes. ¿Sí? En el caso de la población, ¿quiénes son? De forma general, solamente las adolescentes. Adolescentes de comunidades indígenas de la selva central peruana, para ser más completos, de la selva central peruana, de la selva central. ¿Quiénes eran las que estaban expuestas? Ya vimos, determinantes. ¿Quiénes eran los comparadores? Los que no estaban expuestos a determinantes. ¿Y cuál era el desenlace? Embarazo en adolescentes. ¿Se embarazaban las adolescentes o no se embarazaban condicionadas por esos determinantes? ¿Sí o no? Entonces ya, eso depende del diseño. A eso va el diseño. Y esto difiere con los estudios de cohortes. Vamos a hacer algo también breve. En un estudio de cohorte, igual tienes el tiempo que se va en esta dirección. Tú decides empezar tu estudio aquí. Hablemos de una cohorte prospectiva, o sea que va al futuro. Tú aquí inicias. Pero en este inicio, tú primero identificas un factor. Por ejemplo, iban a ver ese estudio de cohortes que se les ha planteado, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes con VIH, un factor, digamos, la adherencia al tratamiento. Entonces, tú primero reúnes a tus pacientes, a tu población. Son pacientes en tratamiento con VIH, ¿ya? Con VIH. Y tú agarras y dices, quiero evaluar si aquellos que tienen una buena adherencia al tratamiento
o aquellos que no tienen una buena adherencia a tratamiento, en un futuro desarrollen, o bueno, vivan más, o viven más, o viven menos. Hablemos de sobrevida, ¿ya? En un futuro. En este caso, tú estás comenzando por definir tus grupos de expuestos y no expuestos, ¿sí? Expuestos y comparadores, expuestos y no expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Los que no tienen buena adherencia. ¿Y cuál es el comparador? Es que sí tienen una buena adherencia al tratamiento. Los ves en el tiempo, los vas evaluando. Aquí una evaluación, por aquí otra evaluación, por aquí otra. Así hasta el momento en el que llega el día en el que tú dices sobrevida a los 2 años en un futuro. Y en el futuro, tú evalúas ¿cuál? El desenlace, sobrevida. Entonces aquí, tu población, pacientes con VIH. ¿Cuál es tu grupo de expuestos? Los que tienen buena adherencia. ¿Cuál es el grupo de comparador? Los que no tienen buena adherencia. ¿Y cuál es el grupo? ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cuál? La sobrevida. ¿Sí? Listo. Espero que se comprenda. Depende del diseño. ¿Sí? Depende del diseño del estudio. Espero que haya quedado claro. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, gracias, doctora Mejía. Chévere. Listo. ¿Alguna más, chicos? Si no, ya para ir, la última pregunta, a ver, para ir al taller. Se nos pasa haciendo el tiempo. Listo, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces, vamos a la parte práctica. Me parece que los chicos les van a dividir en grupos. Les pediría de que en los grupos colaboren unos con otros. Se les va a mandar unos artículos, se les ha pasado quizás ya. La idea es de que formen el pico de cada artículo. Pico, peco, picot, ¿ya? Lo que corresponda a cada artículo. Armen el pico, peco, picot y lo vamos viendo, ¿ya? Si tienen por ahí dudas, en las salas mandan un llamado, yo también para poder acceder por ahí, si necesitan hacer unas preguntas, ¿ya? Y ahí acudo a su ayuda. Pero trabajen en equipo, ¿sí? Si algunos son tímidos, suéltense un poquito por hoy, ¿ya? Listo, chicos. Les dejo a los anfitriones. Sí, buenas noches ya, chicos. Mientras se les asigna sus salas para su taller, se les va a pasar en estos momentos el link del post-test. De igual forma van a tener 15 minutos para rellenarlo hasta las 6:50. Mientras tanto, vamos a comenzar en unos minutos el taller. Les voy a ir asignando sus tutores, por favor. Vayan resolviendo el post-test. Recuerden que este post-test sí es válido para la calificación final.